Bueno, muy buenos días y bienvenidos a esta sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Aljaraque de hoy, 15 de mayo de 2026. Comenzamos con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior, con fecha 20 de abril de 2026. ¿Alguna cuestión al acta, señor Barragán? Buenos días, nada. Señor Rivero. ¿No lo habéis visto en la documentación? Nosotros no la hemos visto y la solicitamos en junta de portavoces, en el WhatsApp. Que no le han llegado. No le ha llegado. Bueno, pues entonces, Vamos, yo no lo he visto. No. Entonces se verá en la próxima sesión. Se da sobre la mesa este punto y se aprueba en el próximo. Tengo que decir que ayer no tuvimos internet, por lo menos yo no sé, no lo he podido actualizar. Ni ese ni antes. Ni ese ni antes. Llevamos 2 días. Pues dejamos la aprobación de este punto para el siguiente pleno, ¿qué os parece? Pasamos al siguiente punto, que es el expediente 1171-2026, aprobación inicial del presupuesto 2026. Entiendo, pues bueno, que como es uno de los puntos más importantes que se trae este pleno, multiplicamos por 2 los minutos de las intervenciones, ¿no? Señora interventora, ¿me cuestión? Sí. Considerando que ha sido formado el presupuesto general de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2026, así como sus bases de ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 de la Ley de Haciendas Locales, vistos los informes emitidos por la intervención municipal relativos al control permanente y cálculo de las reglas fiscales, así como de la Secretaría General relativo a la legislación aplicable y procedimiento a seguir para la elaboración y aprobación del presupuesto 2026, vistas las enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuesto presentadas dentro del plazo habilitado para ello, por todo cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 168 de la Ley de Haciendas Locales y 22.2q de la Ley Reguladora de Base del Régimen Local, se emite la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, rechazar las enmiendas presentadas a la totalidad del proyecto de presupuesto 2026 por considerarse simples discrepancias desde un punto de vista de política general con los presupuestos presentados, o bien se refieren a modificaciones que afectan a cuestiones que este equipo de gobierno no puede asumir en la política presupuestaria que se quiere poner en práctica durante el ejercicio 2026. Segundo, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Aljaraque para el ejercicio 2026 por un importe total de 24.823.239,17 euros, con el desglose cito en la propuesta de acuerdo. Tercero, aprobar las bases de ejecución y la plantilla de personal que se acompañan como anexos. Cuarto, proceder a la exposición pública de los presupuestos junto con el expediente tramitado al efecto mediante anuncio inserto en el BOP por un plazo de 15 días hábiles. Muy bien, muchas gracias. Señor Barragán, dispone de 6 minutos en el primer turno. Bien, pues buenos días. Presentamos hoy un presupuesto que no es solo un documento contable, es la hoja de ruta que consolida a Aljaraque como un pueblo de referencia en el área metropolitana de Huelva. Es el pueblo Aljaraque que más está creciendo en toda la provincia y eso se debe a una calidad de vida elevada. Este presupuesto que traemos hoy para su aprobación tiene un único objetivo: mejorar la vida de nuestros vecinos. Vamos a defender este presupuesto porque se basa en la solvencia y la responsabilidad. Este presupuesto que vamos a aprobar hoy no es de lujos, sino un presupuesto de inversiones estratégicas en servicios básicos. Es un presupuesto realista, ambicioso, con un compromiso con el bienestar de las familias. Es un presupuesto sólido, con proyección de futuro y, sobre todo, es un presupuesto responsable. Este presupuesto define el modelo de municipio que queremos, moderno y sostenible. Y precisamente por eso, este grupo independiente de Aljaraque, en coalición de gobierno con el Partido Popular, vamos a votar favorablemente estas cuentas municipales para el Ayuntamiento de Aljaraque en el año 2026. Aljaraque no es solo un pueblo, es un municipio formado por distintos núcleos de población con necesidades diferentes y con una enorme riqueza social y humana. Somos Aljaraque, Corrales, Bellavista, La Monacilla, La Dehesa, y todos forman parte de una misma realidad,
Somos un municipio que no deja de crecer y es uno de los lugares con mayor calidad de vida de toda la provincia de Huelva. La gente decide venir a vivir aquí porque en Aljaraque se vive bien, porque somos un municipio cercano a la capital, a la costa, es moderno, tranquilo, familiar y con identidad propia. En Aljaraque conviven las tradiciones de siempre con el crecimiento y el futuro. Aquí, en Aljaraque, seguimos manteniendo nuestras romerías, nuestras fiestas, nuestras costumbres y nuestras raíces. Y al mismo tiempo, seguimos creciendo como municipio residencial, moderno y dinámico. Los vecinos de Aljaraque exigen más servicios, más limpieza, más mantenimiento, más seguridad, más parques cuidados, más alumbrado. Y todo eso no se sostiene con palabras, se sostiene con presupuestos. Por eso, estas cuentas que traemos hoy son importantes, porque van a garantizar lo esencial para Aljaraque en este año 2026. Estas cuentas garantizan el funcionamiento diario del ayuntamiento, garantizan los servicios básicos. Estos presupuestos garantizan el mantenimiento de nuestro municipio y garantizan el pago de los trabajadores municipales, que finalmente son quienes cada día sostienen el funcionamiento de esta administración local. Muchas veces se habla de números, pero detrás de cada partida presupuestaria hay personas, hay servicios públicos que no pueden detenerse y hay vecinos que merecen que su ayuntamiento, este ayuntamiento, funcione con normalidad, estabilidad y responsabilidad. Desde este grupo independiente de Aljaraque creemos que gobernar no consiste en prometer imposibles. Gobernar es priorizar, gobernar es gestionar, gobernar es tomar decisiones responsables, aunque no siempre sean las más vistosas. Y hoy lo responsable es aprobar estos presupuestos. Los que mejoran la vida los que mejoran la vida de los ciudadanos, los que este ayuntamiento va a hacer que funcionen y que los servicios que se mantengan y que exista una estabilidad institucional. Defendemos el futuro de Aljaraque y una mayor calidad de vida de todos los vecinos. Por responsabilidad anunciamos nuestro voto favorable a estos presupuestos municipales. Adrián, buenas tardes. Mira, La directora de un colegio, lo siento. La mesa de bueno, se ha quedado muy oído, sí. Hace ya bastante tiempo. Señor Rivero. Muchas gracias. En principio, pues manifestar mi sorpresa porque el señor Barragán vote a favor de los presupuestos y mi sorpresa porque se nos rechace nuestra enmienda a la totalidad. Bueno, en primer lugar, que quería, es una cuestión de duda que hemos detectado en la documentación que se nos aporta. La base 46 de las bases de ejecución del presupuesto dice lo siguiente: no se prevé la concertación de nuevas operaciones de crédito para financiar inversiones, de acuerdo con lo previsto en el estado de la deuda. Memoria de alcaldía, informe económico financiero. Eso es lo que queríamos aclarar. Después vemos en la memoria de alcaldía que en el capítulo 9, pasivo financiero, se prevé la... Sí, eso me imagino que estaría del año pasado y no lo he modificado. Me lo anoto y se modifica porque evidentemente está prevista una nueva operación para inversiones. Anotado queda. Y no obstante, se prevé la continuación de operaciones de refinanciación de los créditos existentes. Toda esta base 46 se contradice con la memoria de alcaldía de manera radical, ¿no? Se votaría con este cambio, me imagino, ¿no? Por ejemplo, Así es. La base tiene que ir conforme a la memoria de alcaldía y al mismo contenido del presupuesto, donde está prevista la operación de endeudamiento. Se modificaría así.
Bueno, dicho lo cual, nosotros ya hemos presentado una enmienda a la totalidad, con lo cual nuestro voto está claro que no va a ser a favor de este presupuesto. Nosotros vamos a explicar un poco nuestra posición respecto concretamente del presupuesto que se nos presenta, que es el del ejercicio 2026. Como en años anteriores, no estamos de acuerdo con el criterio de otorgar subvenciones de forma directa, como ya hemos reiterado en muchas ocasiones, y creo que desde Vox también se hace alusión al mismo criterio, que en desacuerdo, porque la ley, aunque sí no estamos diciendo que sea ilegal, sí decimos que lo que dice el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones es que el procedimiento ordinario debe de ser el de la concurrencia competitiva, pero año tras año aquí se decide que sea por asignación directa. Evidentemente es un cuestionamiento político, no hablamos de ilegalidad, pero no estamos conformes con este sistema. Luego detectamos un excesivo volumen de lo que se llama los gastos de los miembros de la corporación. Estamos en 742.352,09 euros, que supone más del 5% del capítulo 1 y supone también una subida del 4,42% sobre el año 2025. Nosotros nos parece un gasto elevado en un municipio como el nuestro. Y además creemos que los miembros de la corporación, a pesar de que se han implementado que se suban sus retribuciones conforme al resto del personal, no creemos que estén en el ámbito de un convenio colectivo ni tiene por qué aplicarse esas reglas. En materia de inversiones, y hablo estrictamente de este presupuesto, nos parecen cortitas y además creo que suponen el 2% del total del presupuesto, del gasto, ¿no? Nosotros detectamos que aquí se han aprobado mociones que implicaban o inversiones y desde luego no las han tenido en cuenta. Entonces voy a poner una que es una inversión muy pequeña, que es los huertos urbanos, que hace ya 2 o 3 años que se aprobaron, y creo que hay otras más que se han presentado de otros grupos que se han aprobado aquí por unanimidad, pero no se contemplan. Por tanto, si no se nos tiene en cuenta, o por ejemplo inversiones en caminos rurales, que nuestro municipio tiene muchos caminos públicos y no se contempla nada más que 3.000 euros en gasto corriente para estos temas, que usa muchísima población. También vemos un crecimiento que nos sorprende, no nos sorprende, están las elecciones de 2027 ahí cerca, y vemos cómo el gasto en festejos se eleva casi un 25% frente a 2025. Y frente a ello vemos cómo los presupuestos de cultura bajan de 81.500 el año pasado a 63.200 este año. Denota cuáles son sus prioridades políticas. En temas de vivienda, ni un duro, y es uno de los problemas que más le preocupa a la población de nuestro país, ¿no? Y aquí también, por supuesto. Los ayuntamientos tienen competencia en materia de vivienda, pero no he visto por ningún lado, lo mismo me he equivocado, pero no he visto nada para vivienda. En memoria democrática, yo sé que no es de vuestro gusto, pero bueno, había 300 euros en gasto corriente, eso se han fulminado del tema en estos presupuestos. Luego, no encontramos una lógica en el comportamiento del gasto del alumbrado público y del suministro eléctrico en general. Yo que tengo una vivienda, no he visto respecto al año pasado ni al anterior un incremento muy grande en cuanto al coste de servicio. Más o menos ha sido un mes más, un mes menos, pero tampoco un excesivo encarecimiento. Sin embargo, aquí se nos ha ido ya, este año se prevén 685.000 euros, subiendo respecto del año anterior. Y la pregunta es, o dos preguntas que nos planteamos. La primera es, el uso de la tecnología LED se supone que tendría que haber bajado el consumo, sin embargo, no redunda nunca y deja entrever, por ejemplo, en el suministro de los colegios y en el suministro del propio ayuntamiento y de sus demás locales, tampoco se prevé una disminución.
eso significa que no hay una aplicación de nueva tecnología para abaratar esos costes. O por lo menos lo pongo en duda y me gustaría que el equipo de gobierno nos contestara a por qué se dan este tipo de cuestiones, al margen de la volatilidad que ha habido en los costes, pero los costes son... Yo creo que la guerra de Irán empezó en el 2026. Y luego también nos gustaría que nos explicara por qué se incrementa el precio de cobranza desde 280.000 euros a 310.000 en 2026. Me refiero a que nos cobra la agencia provincial tributaria por gestionar nuestro cobro. Muchas gracias, señora Muriel. Gracias. Bueno, pues nosotros igualmente, también por responsabilidad, vamos a mantenernos en la abstención, porque igualmente hemos presentado una enmienda a la totalidad que ha sido rechazada, pues, según nos dicen, por criterios de oportunidad, conveniencia, prioridad o especialidad o otros aspectos técnico-legales. Evidentemente, en otros argumentos no podríamos basar una enmienda a la totalidad del proyecto. Se trata de un presupuesto, perdón, he dicho antes proyecto, un presupuesto de 24 millones de euros, casi 25, que por supuesto está equilibrado porque eso lo marca la normativa y debe de ser así, en los cuales nosotros queremos manifestar algunas cosas que ya hemos hecho alusión en las enmiendas y que, como decimos, han sido rechazadas. Estos presupuestos son prácticamente copiativos de los de años anteriores y sigue teniendo una misma estructura en la cual el capítulo destinado a personal arroja un porcentaje verdaderamente desproporcionado, ronda casi el 60% la cuantía de personal, y eso crece año a año. En este año ha crecido un 7% respecto del ejercicio anterior. Se justifica en la memoria de alcaldía que este aumento se debe a la acumulación de subidas salariales por imperativo legal, y casi 450.000 euros se debe a promociones internas y nuevas plazas. Vaya por delante que nosotros no estamos nunca en contra de la promoción ni de la que se facilita al personal el acceso a nuevas plazas o este tipo de consideraciones. Pero sí es cierto que esto hay que hacerlo de acuerdo con la propia estructura del presupuesto, porque lo que nosotros venimos a decir es que seamos conscientes de que a medio plazo esto es un problema, porque deja al ayuntamiento atado de pies y manos en cuanto a la posibilidad de realizar verdaderas inversiones. Con lo cual, además, esta plantilla que es cualificada, que es extensa y se siguen externalizando servicios. Esto es lo que nosotros venimos a decir en nuestra enmienda a la totalidad, que hay que ser consciente del problema y hay que poner soluciones al mismo. Como segundo punto a destacar de manera importante en el presupuesto es la escasez de inversiones, que ya lo hemos dicho en otros ejercicios. Es un 2% las inversiones. Sabemos que nos dirán que hay superávit del ejercicio anterior, en torno a 1 millón de euros que se aplicará en este curso. Pero nosotros nos tenemos que ceñir al presupuesto, que es lo que se nos presenta. ¿Se aplicarán o no se aplicarán? Porque evidentemente eso depende de las circunstancias de saneamiento que el ayuntamiento tenga en ese momento determinado. Echamos en falta también en el presupuesto que se destinen partidas a las mociones que nosotros hemos presentado, que tienen carácter bastante importante, como la moción para la iluminación del Boulevard de los Azahares, que sigue en las mismas condiciones, o para la mejora de las condiciones climáticas del pabellón municipal, que tampoco vemos, entre otras muchas, evidentemente, no vemos el reflejo en el presupuesto. Es cierto que puntualmente se podía financiar con alguna subvención, pero no sería esto la regla general. Además, hay partidas que nos llaman la atención porque han sido bien reducidas o bien aumentadas de manera injustificada o no explicada. Los gastos de cultura se reducen desde los 42.000 euros del año anterior a 25.700. Creemos que en esto siempre hay que ir sumando. El material deportivo se queda teniendo en cuenta la importancia del deporte en nuestro municipio, se queda en una cuantía verdaderamente ridícula. 3.000 euros. Estamos únicamente haciendo alusión a aquellas partidas que nos han llamado un poquito más la atención, pero hay otras muchas más en nuestra enmienda a la totalidad. La iluminación de los festejos se incrementa en casi 100.000 euros. Vemos una cuantía absolutamente desorbitada. Si fuese la preparación de los festejos, pues evidentemente nada tendríamos que decir. Los caminos rurales se quedan en 3.000 euros, en
3.000 euros, que han ido reduciéndose año a año, desde 15.000 euros en el 2024 a 3.000 euros hoy, cuando los vecinos nos reclaman en muchas ocasiones el estado que presentan las mismas. En lo que respecta a los ingresos, sí nos gustaría también destacar una partida que se queda de manera ridícula, que es la tasa en publicidad en instalaciones deportivas, que alcanza una cuantía de 1.620 euros. Creemos que aquí el equipo de gobierno debería hacer una revisión, porque evidentemente a nuestro municipio vienen eventos deportivos de primer nivel, que esa sea únicamente la tasa deportiva podría ser un foco de ingresos mucho más superior, como es en otros municipios. Un momentito, perdón. Otras de las consideraciones que nuestra enmienda a la totalidad refleja y que queremos hacer ahora partícipe es que echamos en falta medidas en favor del bienestar de la familia. Se reduce de nuevo la partida a la juventud, que si la comparamos con la de los mayores, que no es que haya que reducirla, sino simplemente con una comparativa, pues vemos que es sensiblemente inferior cuando nuestro municipio es eminentemente joven. Además, también echamos en falta algunas partidas presupuestarias en favor de la seguridad ciudadana. No es de recibo que, dada la idiosincrasia de nuestro municipio con distintos núcleos, a veces falten patrullas en nuestras calles, y además se trata de una comisaría de policía cerrada al público, en la cual no atienden la urgencia de nuestros vecinos. Y finalmente, ya para terminar, el apartado que siempre en cada presupuesto hacemos alusión es a la concesión de subvenciones nominativas, que es cierto que es un criterio político, nosotros ahí no tenemos nada que decir, pero porque la ley lo permite, pero sí es cierto que la ley exige que haya una argumentación, una justificación de esa concesión, porque además creemos que hay asociaciones de importante calado en nuestro municipio que no la están recibiendo, y además se dan con importes distintos a unas y a otros sin ninguna justificación. Bueno, pues está nuestro argumento. Muchas gracias, señor Luque. Sí, bueno, nosotros en principio decirle, y desgloso, porque es cierto que parte de la oposición tenemos un argumentario muy parecido, porque al final el presupuesto tiene los fallos que tiene. Nosotros creemos que tiene una baja capacidad inversora, una baja ambición inversora, como ya han dicho algunos grupos. Se reduce las inversiones, y las inversiones que están, pues creemos que tampoco transforman el municipio. Después, el tema del fondo de contingencia, viendo lo que ha sucedido en nuestro municipio, lo que está sucediendo en el mundo, un fondo de contingencia tan reducido puede disminuir la seguridad y la capacidad de actuar en algunas cosas que no nos prevemos, es normal, y este fondo de contingencia sirve para actuar en los momentos en los que pues no teníamos previsto actuar, y que el hecho de que sea tan reducido nos preocupa, porque al final un buen fondo de contingencia da seguridad no solo a los vecinos, sino a las actuaciones de este ayuntamiento, ¿no? Cuestiones como el cambio climático, cuestiones como aversiones climáticas, sucesos que ya han pasado en nuestro municipio, son testigos suficientes y son evidencias suficientes, que son la evidencia que necesitamos para aumentar este fondo de contingencia, sobre todo para actuar cuando la ciudadanía nos necesita. Después han reducido partidas en referente a la salud. Varias de ellas han reducido, son reducciones pequeñas, pero son reducciones que en su totalidad son significativas. También hemos visto que han reducido de 8.000 a 500 el gasto en la escuela de música. Preguntamos por qué antes de preguntar, pero sí se aumenta o se prevé un aumento de los ingresos. Después hay 5.000 euros menos para los proyectos para los jóvenes. Han reducido gastos en cultura, y además el ayuntamiento planteó un plan de cambio climático, pero en el presupuesto echamos en falta partidas con el objetivo de limpieza de arroyos y cauces, y aquí es donde entran los vecinos del arroyo de la Notaría. Ustedes volverán a sacar el tema de la competencia, lo entendemos, es su defensa. Nosotros les volvemos a decir que según la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, ustedes son quienes deben asumir esa competencia, la Junta de Andalucía, vosotros. Bueno, mientras eso termine de resolverse entre la Junta de Andalucía y ustedes, nosotros creemos que el presupuesto debe reflejar una capacidad de responder a una preocupación vecinal. Nosotros llevábamos una enmienda parcial en la que se incluía
una posible resolución de esta temática. Nosotros creemos que el presupuesto, mientras se resuelve, nosotros seguimos defendiendo que puede ser competencia del Ayuntamiento según los informes de la Junta de Andalucía y según la jurisprudencia. Mientras eso se termine de resolver, a los vecinos hay que darles respuesta. Y este presupuesto, como bien decía el señor Barragán, es para responder a las prioridades de los vecinos. Y esto es una prioridad de los vecinos. Y nosotros no lo hemos visto reflejado en el presupuesto. Y por eso pedimos al equipo de gobierno que de alguna forma u otra este tipo de actuaciones, no solo en el arroyo de la notaría, sino en otros arroyos, pero especialmente en el de la notaría, porque los vecinos no paran de sufrir inundaciones y otras actuaciones, y es verdad que se han actuado en otros arroyos, con actuaciones que podrían ser parecidas. Y después lo que ya han dicho algunos portavoces de la oposición, que es el tema de las subvenciones nominativas. Las subvenciones nominativas, como ya se viene diciendo, lo que se va a decir es un criterio político porque son legales, pero también es verdad que las subvenciones nominativas tienen una justificación especial, tienen o una necesidad de justificar a quién se la damos. Las entidades que reciben esas subvenciones nominativas o tienen un carácter para, a ver, como no voy a decir exactamente qué es lo que pone la ley porque no me acuerdo, pero sí habla sobre que soportan una carga especial o beneficio a la comunidad. Esa es un poco la justificación de las subvenciones nominativas. La problemática con esto es que vuelven a repetir la dinámica de que solo haya subvenciones nominativas. Y la ley habla sobre que no deberían de ser la norma las subvenciones nominativas. Esas son una especialidad para dar a determinadas entidades que soportan o que dan una ayuda especial a nuestro municipio. Por eso, otra vez, le volvemos a decir que echen mano de las subvenciones con concurrencia, echen mano de ese tipo de subvenciones y, hombre, aprovechen la capacidad de invertir en otros lugares que no sea solo nominativa, sino que haya cierta concurrencia, ¿no? Una cuestión que ya venían diciendo otros miembros que me precedían. Nosotros creemos que el presupuesto cumple expediente. Tiene estabilidad presupuestaria, tiene ahorro, pero sí creemos que el proyecto, como documento político, no está. Falta apostar por proyectos que transformen al Jaraque, falta apostar proyectos que puedan mejorar la vida de la gente en grandes dimensiones. No, es cierto, y lo que decía el señor Barragán, es presupuesto que cubre expedientes, que cubre necesidades mínimas, pero nosotros creemos que un presupuesto, sobre todo en inversiones, debe dar un paso más, debe de transformar, debe de buscar una ambición que el presupuesto creemos que no busca y que debe aprovechar todo el potencial que el municipio tiene que ofrecer en plena expansión. Muchas gracias, señor Pomares. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera manifestar mi condolencia a la Guardia Civil por lo ocurrido la semana pasada y por el trágico accidente que supuso el asesinato de 2 guardias civiles de nuestra provincia en nuestras costas. Mi más sentida pésame quiero manifestar por parte de nuestro grupo político a la Guardia Civil y a los cuerpos y fuerzas de seguridad de España. Bueno, una vez dicho esto, y referente al presupuesto, quiero manifestar que los presupuestos que presentamos son unos presupuestos continuistas y que suponen un incremento del 3% con respecto a los presupuestos del año pasado, del año 2025. Esto puede parecer poco ambicioso por parte de este equipo de gobierno, pero les quiero recordar que el verdadero esfuerzo se hizo el año anterior, en el año 25, en donde los presupuestos los incrementamos en un 25%. La verdad que pocos municipios en España pueden decir esto, que se pueden incrementar los presupuestos de un año a otro en un 25%, salvo en aquellos casos de aquellos municipios que hayan recibido algún tipo de subvención para alguna inversión en concreto y que haya ocasionado este incremento. Si no, unos presupuestos que fundamentalmente vienen destinados a incrementar, como el año pasado, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 4, pues difícilmente lo van a encontrar en otro municipio. Y por eso digo que son continuistas, porque queremos seguir manteniendo ese gran esfuerzo que se hizo el año pasado.
Son unos presupuestos equilibrados, son unos presupuestos que presentan un superávit en operaciones corrientes por más de 800.000 euros, lo cual demuestra la solvencia de los mismos, no poniendo desde luego en peligro el devenir corriente de lo que debe de realizar el ayuntamiento. Son unos presupuestos que van a cumplir con la regla de gasto y que nos van a permitir pues también cumplir el segundo año del plan económico y financiero al que estuvimos obligados a realizar por haber, como digo, haber incrementado los presupuestos de gasto en un 25% el año anterior. Centrándonos en los mismos, son unos presupuestos en donde la mayor partida de incremento la sufre el capítulo 1, casi 1 millón de euros, ¿no? En donde, como ya se ha manifestado, prácticamente el 60% de ese 1 millón de euros se lo lleva la subida del capítulo 1, fruto de la aplicación de las diferentes disposiciones legales que han obligado a que reflejemos el incremento que se produjo en el año 2025 por parte del Gobierno de España y en el 2026. Me ha llamado la atención una de las enmiendas, en concreto la presentada por Vox, que dice que no se contabilizó correctamente por parte nuestra. Y dice, no, se contabilizó y se contabilizó correctamente lo que es el incremento. Lo que sucedió es que el Gobierno de España estableció un Real Decreto a finales del 2025, en diciembre del 2025, en donde se dijo la subida que se tenía que realizar en ese año y la subida para el año 2026, y que se aplicara en diciembre del 2025 o a lo largo de todo el año 2026. Y nosotros lo hemos hecho en enero del 2026. Luego, no es incorrectamente la contabilización de esa subida, como digo, del capítulo 1. Y el resto de la subida del capítulo 1 pues es fruto de la negociación colectiva con nuestros trabajadores. Y también me ha llamado también la atención en cuanto a la discrecionalidad política a la que hace referencia el grupo político Vox en su enmienda en cuanto a esta subida. No es una discrecionalidad política, existe el diálogo con los trabajadores por parte de este equipo de gobierno y aquí se refleja ese diálogo y se recogen las diferentes peticiones realizadas durante años atrás por parte de nuestros trabajadores. En cuanto a que no especificamos que si reforzamos o no diferentes áreas deficitarias, hombre, pues pueden echar un vistazo al documento de la plantilla para saber en concreto en dónde se producen esas incorporaciones. Incorporamos más policías, con lo cual estamos incrementando la seguridad, incrementamos más operarios, con lo cual hacemos referencia a la limpieza de nuestro municipio y también una pequeña parte a gastos de incremento de administrativos para, lógicamente, atender mejor a nuestra ciudadanía. En cuanto al capítulo 2, aunque aparece también un incremento cercano al 1 millón de euros, podríamos decirlo así, entre comillas, que es un poco engañoso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de ese incremento está destinado a la ayuda a domicilio, que recoge un incremento de 722.000 euros y que queda compensada con el incremento también en el ingreso referido a esa partida, que es una ayuda que nos da la Junta de Andalucía. Luego una cosa por otra se compensa y luego prácticamente ese incremento del capítulo 2 no es real, ¿no? Donde sí se producen incrementos en el capítulo 2 son, como ya aquí se ha quedado reflejado, en partidas referentes a incrementos en el gasto de electricidad. Señor Rivero, simplemente tiene que consultar datos sobre el Instituto Nacional de Estadística y a lo mejor el caso de su vivienda, pues en su caso particular, afortunadamente para usted no le ha supuesto una subida en el gasto de la luz, pero quiero decirle que el IPC de la electricidad en el año 25 fue de más del 15% y en algunos meses se llegó al 28%, ¿no? Y ahora en el año 26 hemos entrado en un nuevo conflicto bélico que seguramente hará subir la tarifa de la electricidad. Luego es normal que esos gastos en el capítulo referido o en la partida referida a la electricidad suban. Y luego hay otra partida que sube mucho, que es la referida a software informático y que es también como consecuencia de una obligación legal a la que estamos sujetos, fundamentalmente destinada al Departamento de Recursos Humanos, ¿no? En donde tenemos que tener un control
de en dónde se encuentra en todo momento nuestros trabajadores con el sistema de fichaje a los que estamos obligados a realizar, ¿no? Y finalizando, Pomar. Con respecto a las otras partidas, destacar, voy terminando, es la reducción en el capítulo 3, en el capítulo 4, que son las subvenciones y las ayudas y las transferencias, pues prácticamente se mantienen, únicamente hay incrementos derivados de los acuerdos ya suscritos con diferentes instituciones, como Diputación, otras instituciones, ¿no?, para bomberos, para poder seguir manteniendo los servicios. Y en cuanto al capítulo 6 de inversiones, efectivamente, como ustedes dicen, los presupuestos solamente arrojan una cifra de incremento, bueno, incremento no, una cifra de 500.000 euros. Pero sí quiero hacerles referencia de que acudimos a la incorporación de remanente, ¿no?, y hace que en total las inversiones que vayamos a realizar en nuestro municipio durante el año 2026 pues no se recojan una cifra del $500.000 al que hace referencia a los presupuestos, sino que estemos hablando prácticamente de 2.700.000 euros con esa incorporación, repito, del remanente. Fruto de ello es que, como verán, en los presupuestos no hay una partida destinada a lo que es el asfaltado y acaba de licitarse el asfaltado que va a sufrir nuestro municipio por un importe referido a 840.000 euros, que no vienen recogidos en los presupuestos, pero que el municipio lo va a tener. Va a tener, como repito, un asfaltado por una partida de 840.000 euros que no vienen requejados efectivamente en el presupuesto, pero que sí son inversiones que este equipo de gobierno va a realizar en el municipio. Repito, no son 500.000, sino que son 2.700.000 en realidad, con la incorporación de remanente, lo que va a invertir este equipo de gobierno en el municipio. Continúo en mi siguiente turno. Muchas gracias. Señor Barragán. Sí, muchas gracias. Disponen de 4 minutos. En primer lugar, también sumarnos a las condolencias y al pésame por el fallecimiento de los 2 guardias civiles y, bueno, pues desear la mejora de los guardias civiles heridos, que uno de ellos sabéis que vivía en este municipio, vivía en Corrales, ¿no? Bueno, el dato importante, después de haber escuchado a los distintos portavoces sobre este debate de los presupuestos, el pleno más importante que puede hacer un ayuntamiento a lo largo del año, como es el debate de los presupuestos, la aprobación de los presupuestos, decía que el dato más importante no es únicamente cuánto dinero se maneja en el ayuntamiento, sino el modelo de municipio que queremos construir. Y yo creo que ahí es donde este presupuesto merece el respaldo, porque este presupuesto es verdad que no apuesta por grandes anuncios vacíos, ni por proyectos grandilocuentes que sean difíciles de sostener, como hemos estado viendo en muchos municipios de Andalucía. Este presupuesto apuesta por algo menos vistoso, pero mucho más importante. Y lo que deseamos y queremos con este presupuesto es que el municipio funcione. Y funcionar significa que mantengamos los servicios, que mejoremos la atención ciudadana y la seguridad, que reforcemos la limpieza y el mantenimiento, que sostengamos las políticas sociales, que mejoremos las instalaciones y que garanticemos la capacidad operativa municipal. Y con estos presupuestos se consiguen que todo esto funcione. Tenemos especialmente que mantener el equilibrio presupuestario en un contexto, como se ha dicho aquí, especialmente difícil, y es el incremento de los costes energéticos en los últimos meses, la subida salarial de los funcionarios obligatoria, la inflación y, por ello, un aumento de los costes de los servicios. Aún así, este ayuntamiento, con este presupuesto de algo más de 24 millones de euros, mantiene inversión, estabilidad, servicios sociales, actividades deportivas y culturales y mejoras de la infraestructura. Igualmente, se refuerza claramente el gasto social, la ayuda a domicilio, el envejecimiento activo y la prevención. También apoyamos al tejido social. Aljaraque, este municipio no se mide solo por las obras que inaugura, sino también y especialmente por cómo cuida a su población. Este ayuntamiento, como se ha demostrado a lo largo del debate, tiene capacidad presupuestaria, tiene estabilidad de servicios y tiene margen de modernización. Por todo ello,
este presupuesto que hoy se trae aquí merece su apoyo. No porque el presupuesto sea perfecto, sino porque representa una base seria, estable y responsable sobre la que podamos seguir construyendo el futuro de Aljaraque que los vecinos se merecen. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Rivero. Voy a hablar también un poco del capítulo de ingresos. En primer lugar, observamos que en materia de impuestos directos hay una pequeña bajada en la recaudación que se prevé del IBI urbana. Recuerdo que en anteriores legislaturas, en la anterior concretamente, hubo quien presentó una moción para bajar casi al 50% el IBI urbana. Por tanto, aunque no ha llegado al 50%, señor Barragán, pues le felicito porque algo se ha bajado. Un poquito, pero algo se ha bajado. Luego observamos que hay un ingreso patrimonial, en este caso del canon de GIASA de 479.330 euros, que tengo que recordar aquí que en su momento generó una gran polémica y una oposición por parte del partido que ahora mismo gobierna junto con Independientes, con lo cual creo que nos tenemos que felicitar y que fue una buena decisión en aquel momento y va a venir bien para las arcas municipales. Con respecto al tema del suministro eléctrico, hay una cuestión que deberíamos de considerar. La primera es que este servicio del alumbrado público está gestionado por una empresa privada que cobra en función de la facturación que en su momento se inició el contrato con el alumbrado que había en aquel momento. Con lo cual, la reducción del consumo no se tradujo en beneficio para este ayuntamiento y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Es verdad que se ha aumentado el número de puntos de luminaria, pero es verdad que esta empresa ha venido beneficiándose con la diferencia de aquello que se pactó en aquel contrato. Es decir, se iba a ir cobrando en función de lo que se facturaba con luces de tecnología normal y la aplicación de la tecnología LED se la iba a mejorar para beneficio de esa empresa. Por otra parte, en lo que corresponde al gasto de escuelas, de colegios y de locales, hay una evidencia de que o bien no se aplican medidas de tecnología, cualquiera de las que tenemos en el mercado, para bajar el consumo y que no puede responder, o bien que no se están aplicando. Por tanto, nosotros nos gustaría que nos explicaran por qué, o bien no se están tomando medidas para bajar el consumo con cualquier tecnología que tengamos al alcance, o bien no están dando resultados. Yo no creo que solo explique la subida del coste de la energía ese alza continuado. Si funcionaran bien esas medidas, deberían de ir disminuyendo. Hablando de este tema, esta mañana a las 8 menos cuarto estaba todo el alumbrado público encendido, con una luz natural. Por tanto, ese tipo de medidas sí se deben adoptar. Es decir, claro, porque como es una empresa privada que está en Santander, pues lógicamente no está aquí in situ para gestionar mejor estas cuestiones. Por tanto, nosotros no hemos escuchado por parte del equipo de gobierno la defensa de por qué, o una explicación mínima de por qué se sube tantísimo el capítulo de festejo, que tendrá una explicación, pero nos gustaría que nos la explicaran simplemente. Y nada más que decir. Muchas gracias, señora Muriel. Sí, nosotros simplemente pues sumarnos a las condolencias que han manifestado otros grupos municipales, a la Guardia Civil, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los familiares y amigos de los dos guardias civiles asesinados. Señor Luque. Sí, bueno, nosotros sumarnos a esas condolencias al cuerpo de Seguridad del Estado y a los compañeros de la Guardia Civil, de la Comandancia de Huelva y otros. Y nada más. Muy bien, muchas gracias, señor Pomares. Muchas gracias. Bueno, voy a continuar un poquito respondiendo a algunas de las cosas que se han dicho aquí. Fundamentalmente,
lo referido a las partidas del capítulo 4 que hacen mención a que las ayudas que concedemos no son por concurrencia competitiva, sino que son nominativas. Efectivamente, como han dicho aquí, es una posibilidad que tenemos legal y a esa nos acogemos. Porque este equipo de gobierno cree que se es mucho más eficiente con este sistema que con la concurrencia competitiva. Vamos a ver, además, todas estas ayudas, realizarlas de una manera igualitaria no serían eficaces, puesto que, como así va ocurriendo, con el diálogo que se mantiene con todos estos colectivos de ciudadanos y de asociaciones, que fundamentalmente se recogen en asociaciones que solicitan nuestra ayuda, las ayudas fundamentalmente no son igualitarias. Uno pide una cosa, otro pide otra cosa, uno pide más cantidad y otro pide menos cantidad. Si hiciéramos una concurrencia competitiva, todas esas ayudas deberían ser con un mismo importe. Y seguramente estaríamos infrafinanciando a muchas solicitudes que se nos realizan y sobrefinanciando a otras muchas solicitudes que se nos piden. Porque muchas veces ni siquiera la ayuda es a través de dinero, sino que la ayuda es a través de que le pongamos una carpa, que le pongamos una serie de enchufes o acometidas eléctricas para que ellos puedan cometer una serie de cosas, o la ayuda simplemente es porque tenemos que incorporar una seguridad para que el evento que quieran realizar pueda realizarse, y todo eso tiene un coste. Todo eso tiene un coste y es diferente en función de lo que se solicita por cada asociación o grupo de vecinos. Nosotros nos caracterizamos, afortunadamente, porque nuestro municipio no es un gran municipio, sino que de momento todavía nos movemos en unas cifras que podemos tener un trato directo con todos esos colectivos de ciudadanos para escucharles, ver cuáles son sus problemáticas, sus exigencias o sus carencias o sus peticiones, como lo quieran llamar, y poder atenderlas. Y se es así mucho más eficiente. Y eso da lugar a que se puedan realizar una gran cantidad de actividades en este municipio con todo ese grupo de vecinos y de asociaciones. Y creemos que es un éxito. Usted mismo, señor Rivero, solicitó hace una serie de años la petición a un grupo o a una asociación, a Lazos de Familia, que se le diera una cierta cantidad. Y no fue con concurrencia competitiva. Y nosotros nos reunimos con ellos y les damos y les asignamos una cierta cantidad en función de esas peticiones. Y además esto también sirve para saber si efectivamente luego hacen o no hacen lo que nos han dicho que van a realizar, porque todas estas ayudas luego tienen que justificarse. Y si resulta que nos han pedido 5.000 y luego han sido solo capaces de demostrar que se han gastado 3.000, no les volvemos a dar 5.000, sino que les damos 3.000. Si fueran con concurrencia competitiva, serían lineales, serían igualitarias y no estaríamos acudiendo al criterio de eficiencia. Se es mucho más eficiente cuando afortunadamente se tiene un trato directo con las asociaciones para ayudar a todo este tipo de colectivos. Por eso, esa defensa de este equipo de gobierno a realizar así las subvenciones. Y lo vamos a seguir haciendo, porque creemos que ser mucho más eficiente. Y señor Rivero, gracias a esa empresa privada, el municipio de Aljaraque en el año 2011 pudo tener luz en las calles. Porque no le voy a recordar cómo se dejó en el año 2011 el ayuntamiento. Gracias a esa empresa privada, el municipio de Aljaraque tuvo luz en sus calles. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la votación de este punto del presupuesto municipal del ejercicio 2026. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con los votos a favor del Partido Popular, ahora Independiente, la abstención del Grupo Vox y el voto en contra del Partido Socialista e Izquierda Unida Verdes Equo, queda aprobado el presupuesto del año 2026. Felicitar, por supuesto, a todo el personal técnico que lo ha elaborado, intervención, tesorería y todos los compañeros de ese área, y por supuesto al concejal que dirige el área, al concejal de régimen interior, a Ignacio Pomares, porque tenemos aprobadas las cuentas de forma inicial, las cuentas del año 2026. Así que enhorabuena y muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el expediente 9070-2025, aprobación cuentas generales del ejercicio 2023. Señora interventora.
Visto que la intervención procedió a la formación de la cuenta general de esta corporación correspondiente al ejercicio económico 2023, juntamente con toda su documentación anexa al mismo, según la legislación vigente, visto que la intervención procedió a emitir en fecha 4 de marzo el correspondiente informe en relación con la aprobación de la cuenta general, visto que con posterioridad la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad, en sesión celebrada en fecha 10 de marzo de 2026, emitió el correspondiente dictamen preceptivo en relación a la cuenta general de esta corporación relativa al ejercicio 2023, visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 58 de fecha 25 de marzo de 2026, la cuenta general junto con el informe de dicha comisión fue objeto de exposición al público durante el plazo de 15 días, durante los cuales las personas interesadas pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones, visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por la intervención durante el plazo de exposición público dicha cuenta no se han presentado alegaciones, se propone la adopción del siguiente acuerdo: aprobar la cuenta general del ejercicio 2023, remitir la cuenta general aprobada junto con toda la documentación que la integra a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Bien, muchas gracias, señor Barragán. Cuestión. Señor Rivero. Sí, en principio para unirnos a la solidaridad con las víctimas de este atentado que ocurrió, bueno, de este atentado, de este problema que ha tenido la Guardia Civil en Huelva, las dos personas que han fallecido. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, aclararle al señor Pomares que tenemos un reglamento de participación ciudadana donde se viene a manifestar cuáles son los criterios que tienen que concurrir para fomentar la participación ciudadana y el movimiento asociativo, donde vienen criterios y valor y procedimientos para la reglamentación de las subvenciones. Simplemente eso. Señor Muriel. Señor Luque. Señor Pomares. Entiendo que no necesita un segundo turno. Pasamos a la votación. Voto a favor de la propuesta. Abstenciones. Con el voto a favor del Grupo Popular y ahora Independiente y la abstención del resto de grupos queda aprobada la cuenta general. Pasamos al siguiente punto, que es una moción del Grupo Municipal de Vox para la creación y puesta en marcha de un vivero de empresas municipales en Aljaraque. Dispone de un minuto para presentar la propuesta. Vale. Bueno, pues esta moción responde a la... Nosotros vemos que la idiosincrasia de nuestro municipio, muy cercano a la capital y con el precio del suelo bastante elevado para la instalación de nuevas empresas, pues necesita un empuje por parte de las administraciones públicas, en este caso de nuestro ayuntamiento. Proponemos que alguna instalación municipal pues sea utilizada como un vivero de empresas, que no es más que un pequeño edificio en el cual haya locales que se puedan utilizar de manera conjunta, haya instalación a internet y algún tipo de equipos informáticos. No pedimos una gran instalación, pedimos pues que esto sea un empuje para que durante los primeros años los emprendedores puedan llevar a cabo estos proyectos empresariales. Son iniciativas que ya existen en muchos municipios y creíamos que era algo positivo poderla traer al Aljaraque. Nada más. Muchas gracias, señor Barragán. Sí, vamos a escuchar al resto de portavoces y a la proponente de la moción. De cualquier manera, nos parece una iniciativa interesante para el municipio y para los emprendedores, aunque ya hoy día sabéis que no solamente los emprendedores necesitan un local, ¿no?, sino que también se mueven por redes sociales y por el tema de la digitalización, donde hay muchas empresas que con el teletrabajo están haciendo su actividad. De cualquier manera, repito, que nos parece interesante la propuesta y escucharemos al resto de portavoces. Nada más. Señor Rivero. Sí, nuestro grupo también está de acuerdo con los objetivos de esta moción. Echamos de menos que se hubieran identificado algunos posibles locales, pero bueno, también se pide en la propia moción que el ayuntamiento los identifique. También conocemos del uso que se hace en el edificio de la Raya para este fin,
Por lo que nosotros, todas estas cuestiones, nos gustaría que escuchar la defensa del proponente y los de los demás grupos para tomar una decisión y un posicionamiento. Muchas gracias, señora Muriel. Bueno, pues lo que hemos dicho, la moción es sencilla en ese sentido. Se trata de de facilitar ese emprendimiento inicial de nuestros vecinos. Sabemos que algunos de ellos, que además conocemos personalmente, hacen uso de estos viveros de empresas o han hecho uso de estos viveros de empresas que existen en Huelva Capital, y al final cuando tú te inicias la actividad empresarial en otro lugar que no es Aljaraque, pues sigues estando allí, con lo cual creemos que es importante que ese punto inicial se ponga en nuestro municipio para crear esa clientela y además dinamizar nuestra economía. Si facilitamos que nuestros empresarios se instalen inicialmente en Aljaraque, ya decimos que no debe ser una instalación tampoco excesivamente costosa, ni mucho menos, simplemente que se les facilite pues una pequeña ubicación donde puedan estar, donde tengan una instalación a internet y algunos tipos de equipos informáticos. Evidentemente sabemos que hoy en día muchas de las actividades empresariales se hacen por redes, pero en ocasiones no es posible y tiene que haber un lugar donde atender al cliente, donde desconectar de casa, porque a veces el teletrabajo es muy complicado desempeñarlo. Entonces creemos que es algo positivo para nuestro municipio. Tenemos datos además de que los viveros de empresas, el éxito empresarial lo elevan hasta el 90% los 2 primeros años de vida de cualquier empresa, siendo del 45% cuando no tienen esa ayuda inicial. Al final se trata de que nuestros empresarios se van a otros lugares donde el suelo es más económico y donde tienen mayores facilidades, porque Huelva está ahí al lado y se nos está escapando el talento, y eso es lo que nosotros pues queremos evitar. Tenemos referencias de otros municipios en los cuales esto es posible. Nosotros no hemos dado una ubicación porque creemos que eso es discrecionalidad política, que si están de acuerdo con esta moción, pues deben de ser ustedes quienes busquen la mayor ubicación y la que mejor por términos económicos pues convenga a este ayuntamiento. Muchas gracias, señor Luque. Sí, bueno, a nosotros nos parece de primera una propuesta interesante. Al final, como bien decía la proponente de la moción, es una cuestión de conservar el talento que existe en el municipio y de impulsar a aquellas personas que dan el paso de emprender, que ya es difícil. Así que nosotros compartimos muchos de los acuerdos que plantea la moción y creemos que puede ser una iniciativa interesante para el municipio, que dinamice el tejido empresarial y que ponga las cosas más fáciles a quien a veces no la tienen tan fácil. Muchas gracias, señor Pomares. Muchas gracias. El equipo de gobierno valora positivamente la iniciativa presentada por el Grupo Municipal Vox, en tanto que pone sobre la mesa una cuestión relevante para el futuro de nuestro municipio: el fomento del emprendimiento, la dinamización del tejido productivo y la retención del talento local. Compartimos el diagnóstico general que es necesario avanzar en políticas que favorezcan la actividad económica en Aljaraque, así como explorar herramientas que faciliten el inicio de nuevos proyectos empresariales. Asimismo, reconocemos que los viveros de empresas son instrumentos ampliamente utilizados en el ámbito local y supranacional y que, bien diseñados, pueden contribuir a mejorar las tasas de supervivencia empresarial y a generar una actividad económica. Pero bien es cierto que hay que intentar ser lo más eficiente posible en una administración. Y debemos recordar que la Junta de Andalucía tiene un edificio que esperemos que inaugure pronto y que así se prevé, el edificio del Parque Científico y Tecnológico de Huelva, el edificio 7000, que puede dar lugar a que pues que en ese edificio se acoja este tipo de iniciativa para ser presentada como lo ha hecho el grupo Vox, ¿no? Por tanto, atendiendo a esta eficiencia, este equipo de gobierno considera que la utilización de infraestructuras como el edificio del Parque Científico y Tecnológico 7000 puede representar una oportunidad relevante para el desarrollo de políticas de apoyo al emprendimiento, siempre que se aborde desde un enfoque realista, coordinado y técnicamente fundamentado. Esto es una realidad que parece que ya se está realizando, puesto que les avanzo que en abril
la Junta de Andalucía, a través de la entidad de la que es propietario el edificio, pues ha abonado ya lo que es la tasa y lo que es la licencia de obras, y estamos en trámites para que presente la fianza y se le conceda esa licencia de obras y que pueda acometer los cambios necesarios para la apertura del edificio. Así que, en consecuencia, nos mostramos favorables a explorar esta vía mediante la apertura de contactos con la Administración autonómica competente al objeto de realizar posibles fórmulas de colaboración, así como la realización de estudios técnicos, jurídicos y económicos necesarios que puedan determinar la viabilidad de este proyecto, del proyecto de la creación de un vivero de empresas. Evidentemente estamos hablando de que es un edificio que no es de esta administración, pero sí podríamos realizar un convenio con esta administración para que se pudiera desarrollar esta idea del vivero de empresas. Por esto, en cuanto a los diferentes acuerdos, aceptamos el primer punto. El segundo y el tercero lo condicionamos a esta posible colaboración con la Junta de Andalucía para poder ubicar ahí este vivero de empresas, y le votamos sí al cuarto punto. ¿De acuerdo? Espero que acepte esta medio transaccional, no sé si es una transaccional o no, pero creemos que de esta forma se es mucho más eficiente. ¿Para qué vamos a gastarnos el dinero si ya tenemos ahí una iniciativa por parte de la Junta de Andalucía para realizar esto? Muchas gracias, señor Barragán. Sí, muchas gracias. Bueno, yo, a raíz de la moción que estamos debatiendo, hay varias cosas importantes, ¿no? En primer lugar, me quedaría con el espíritu que tenemos todos los grupos políticos de dinamizar el tejido social, el tejido empresarial de este municipio, con lo cual eso dice mucho de todos los aquí presentes, de todos los grupos y bueno, pues de este equipo de gobierno también, ¿no? Y después, habiendo escuchado al portavoz del Partido Popular, creo que han sido unas palabras muy importantes, y es porque por fin el Parque Científico y Tecnológico va a ver la luz. Es decir, que ha dicho que hace un mes se han abonado las tasas y se ha abonado la licencia de obra. Por tanto, después de tantísimos años de la situación en la que se encuentra el edificio 7000, va a ver la luz. Yo creo que después de que estamos todos interesados en el desarrollar el tejido empresarial, que estamos todos deseando que la juventud, y cuando hay los primeros empresarios o los jóvenes empresarios, se les pueda ayudar desde el ayuntamiento, pero habiendo escuchado al señor Pomares, me parece fundamentalísimo. Es decir, las palabras que ha dicho de que por fin el edificio 7000, donde tantos ríos de tinta hemos hecho, ¿no?, en este pleno también, con mociones, preguntas, ruegos, iniciativas, trabajo, reuniones, pues agradecer a las personas que se han visto involucradas para que de una vez por todas el edificio 7000 pueda ser una realidad. Creo que eso, junto con esta moción, que estamos todos de acuerdo en el espíritu y la necesidad, pero lo fundamental, lo muy importante que yo he escuchado esta mañana, es que el edificio 7000 va a ver la luz próximamente. Y decir que también tenemos el edificio 2000, donde hay actividad empresarial. Allí, el otro día nos decía la persona que allí guarda, que el conserje o la persona que allí trabaja en administración, que aún quedaban 2 locales pequeños para la actividad empresarial. Por tanto, termino felicitando, diciendo que la moción estamos todos de acuerdo en el espíritu y muy satisfechos con las palabras del señor Pomares, que nos parece que después de casi 15 años, donde el edificio 7000 ha estado abandonado, sea una realidad próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rivero. Sí, en este punto el señor Pomares ha hablado como portavoz del equipo de gobierno. Y no sé si usted aquí es portavoz del Partido Popular algunas veces, otra vez del equipo de gobierno, y nos gustaría que nos aclarara, porque el equipo de gobierno es su partido y el Partido Independiente. Por tanto, no sé, no me ha descuadrado un poco esa forma de autodefinirse como portavoz del equipo de gobierno. Por otra parte, si no he escuchado mal, ustedes aceptan la primera y la cuarta es la propuesta que hacen, y el segundo y tercer acuerdo condicionado a que
a lo del edificio 7000. Eso es lo que se ha planteado. Pues no sé qué la que ha presentado esta moción, a ver qué es lo que dice. Esa de allí, no. Ya usted Este pasa grupo, el turno a ella, ¿no? perdón. Señora Muriel. Gracias. Bueno, pues nosotros, una puntualización que hasta se me ha olvidado para que nuestros vecinos lo tengan claro, es que el uso de este vivero empresa nunca sería gratuito. Así que tendría un coste simbólico, pero nunca gratuito. Nosotros al final lo que pretendíamos con esta moción, lo cual agradecemos que todo el mundo esté en favor al menos del espíritu, es un compromiso por parte del ayuntamiento de la elaboración de este vivero. Con lo cual, si la aprobación de la misma está condicionada a la instalación de ese edificio 7000, que sería una buena noticia para todos, la apertura del mismo, pues nosotros encantados que así fuese. Si no pudiese salir porque al final la inauguración se pospusiese y fuese en otro sitio, pues tampoco nos importaría, pero vemos como buena la transaccional que nos ha presentado el portavoz del PP. Con lo cual, nada, nosotros aceptamos la transaccional y damos las gracias a quienes nos han apoyado. Muy bien, muchas gracias, señor Luque. Nada, señor Pomares, nada. Pues pasamos a la votación. He entendido que los grupos iban a aprobar la propuesta, pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es una moción del Grupo Municipal Izquierda Unida Verde Equo para la reparación del firme de la carretera entre la gasolinera y la entrada por el edificio de la policía local. La retiro. La retira, muy bien. Muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente. La retira porque el señor Rivero tiene conocimiento, cuando la presentó no, pero después sí le informamos que ese tramo está incluido en el plan de asfaltado municipal, que la mesa de contratación es el día 20 de mayo. Sí, Pues, si le pone carretera, la sorda y un poquillo la confusión, pero... Sí, pero en el plano que le hemos dado posteriormente Claro, sí. viene trazado... Llegó Sí, ayer ayer. se lo enviamos, Muy bien, pues pasamos a la siguiente moción del Grupo Municipal, también Izquierda Unida Verde Equo, para cometer el asfaltado del camino de Juan Márquez. Dispone de un minuto para presentarla, señor Rivero. El camino antiguo camino de Juan Márquez nos trasladan los vecinos que tienen su preocupación porque tiene un firme en mal estado y además porque tiene todos los bordes llenos de mucha hierba que estrechan el camino y impide la visibilidad y genera riesgo de accidentes. Por tanto, nos hacemos eco de lo que ellos nos piden, de lo que ellos, plantean y que ya se lo han planteado este propio ayuntamiento, y simplemente pues que lo que pedimos en el acuerdo es que el ayuntamiento, en primer lugar, desbroce los bordes de hierba, los bordes de ese camino, y en segundo lugar que incluya entre sus protecciones el asfaltado para este verano. Y como siempre, en la flexibilidad que nos caracteriza, pues admitimos cualquier transaccional que mejore el texto y los acuerdos inclusive. Bien, muchas gracias, señor Barragán. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues Izquierda Unida, el portavoz, señor Rivero, trae hoy una moción que es interesante para el municipio y que nos preocupa a todos, ¿no? A este equipo de gobierno, tanto al señor Pomares como a mí, señor Rivero, también nos preocupa mucho. Y esto es un equipo, es decir, usted ha gobernado este municipio en coalición con otros partidos, ¿no? O sea, que sabe lo que es gobernar en coalición. Hay veces que habla uno y habla otro, pero al final es lo mismo, ¿no? El espíritu del acuerdo. Le diré que este camino, que es verdad que lo utilizan muchas personas que se dirigen desde la dehesa hasta la carretera 492, hasta el Jaraque, y los vecinos que por allí viven. Es un camino muy interesante y debe de arreglarse, pero hay que reconocer también que la orografía del mismo es dificultoso, es decir, que la anchura, la situación que tiene, las cunetas, todo eso es dificultoso, y muchas veces se mete la hierba y los parterres de los vecinos que allí tienen alambradas y tienen parcelas, ¿no? Pero nos parece bien, es decir, vamos a escuchar al resto de portavoces, pero nos parece adecuado el interés que tenemos todos en arreglar este camino.
que por cierto ya se parcheó, se bacheó y se mejoró hace aproximadamente un año. O sea que este ayuntamiento, este equipo de gobierno y todos los grupos tenemos interés en mejorar las infraestructuras del municipio. Y yo creo que así lo venimos haciendo en los últimos años. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Rivero. La defensa de esta moción tampoco implica una extensión en tiempo a hablarla. Es un vial que utilizan personas que viven tanto en la dehesa Gol como en la zona rural aledaña, Las Cojas, y bueno, pues como se utiliza y manifiestan su intranquilidad, porque además de estos vecinos también la utilizan camiones de gran tonelaje para acceder a las fincas que hay en el término de Gibraleón y para otros usos. Entonces, es verdad que si tienen esa preocupación, si el camino está mal, si además existe poca visibilidad, yo creo que es bueno que se le dé una solución a este camino público, porque es un camino público municipal. Y si puede ser una solución más a largo plazo, pues mejor. Por eso traemos el asfaltado. Eso es lo que nos piden los vecinos y las vecinas de allí, y por eso lo traemos a este plano. Tampoco defender que se mejore un camino público tampoco depende de muchos factores. Nada, pedir el apoyo de los grupos. Muy bien, muchas gracias, señora Muriel. Señor Luque. Señor Pomares. Bueno, pues yo utilizo ese camino. Y le voy a votar en bici y en coche y en moto, las dos cosas, las tres cosas. Y le vamos a votar que sí porque es lo que veníamos haciendo. Nosotros venimos haciendo todos los años un cuidado de lo que son todos los matojos que van creciendo a los bordes de la ESO y solemos hacer el parcheo, pero no debemos olvidar que estamos ante un sitio que no es urbano, y que los vecinos no hicieron ese asfaltado, que eso fue algo que realizó el ayuntamiento cuando no tenía que haberlo realizado, que eso era algo de los vecinos, pero el ayuntamiento lo hizo. Y vamos a seguir parcheando y arreglando ese camino, como así usted solicita en la moción. Pero sí le digo que no está en el plan de asfaltado para asfaltar todo entero. Bien, muchas gracias. Necesita un segundo turno. Y bueno, pues encantado de que el señor Pomares lo utilice y que además el espíritu de este equipo de gobierno sea mejorar las infraestructuras y los caminos. Y decirle una cosita al señor Sebastián Rivero, que es un ínclito concejal desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero que por allí no pueden circular camiones de gran tonelaje que vayan a Gibraleón. Es decir, que ese camino lo utilizan solamente ciclistas que van desde la dehesa y los diseminados, los vecinos que por allí viven, hasta la A492, pero los camiones de gran tonelaje utilizan el otro camino paralelo, el que viene del cementerio hasta Gibraleón, no ese que estamos hablando de Juan Márquez, porque es imposible. Es decir, que la anchura de ese camino y las curvas que tiene ese camino, es imposible que un camión de más de 3.500 kilos, que es el gran tonelaje, a partir de ahí, sea utilizado en el mismo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Señor Rivero. Todavía estoy viendo una imagen, señor Barragán, de un camión de gran tonelaje atascado en un pino en esa carretera. O sea, que lo utilizan, que lo vienen utilizando de vez en cuando no ven bien utilizar el camino o la vía verde, porque es una vía pecuaria, mejor dicho, la vía pecuaria que es el camino del cementerio. Y por eso sé que cuando se está arreglando la vía pecuaria, el camino del cementerio o cualquier otra cuestión, sí utilizan ese camino. Y así nos lo han trasladado a los vecinos. Por tanto, no solo son ciclistas, no solo son motociclistas ni coches, sino que también ciertos vehículos de alto tonelaje. Yo agradezco el apoyo y pedir que, si no es total, porque se haga una reparación a largo plazo parcial, poquito a poco. Bien, ¿quién toma la palabra? ¿Un otro grupo? Le aseguro que ese camión ya no pasa más. Pues pasamos a la votación. ¿Voto a favor de la propuesta? Pues queda aprobada por unanimidad.
Pasamos al siguiente punto, que son comunicaciones y disposiciones oficiales. ¿Alguna cuestión, señor Barragán? ¿Alguna cuestión, señor Rivero? Sí. Es la 3.950. Se trata de una notificación de la Delegación de Educación al Ayuntamiento de fecha 17 de abril del 26 sobre obras de reparación parcial en las vallas del cerramiento del Colegio de Infantil y Primaria El Puntal de Bellavista. Vamos, el resumen es que el Ayuntamiento ha puesto el conocimiento de la Junta de Andalucía esa problemática. La Junta de Andalucía dice en este escrito que ya está programada y dotada económicamente la reparación de la obra, pero que no se puede acometer porque existe una serie de elementos constructivos, si pone adosados a la valla, que es la que están generando el problema del riesgo de que se derrumbe, teniendo en cuenta que es un colegio de infantil y primaria. Esto ya estaba hablado desde el 26 de febrero de 2026, que se quedó con los técnicos municipales para conocer de la obra y demás, pero nos llama la atención de una cuestión que manifiesta la propia Junta de Andalucía, en la que dice que se había programado una reunión para el día 20, con los técnicos municipales para el día 25 de marzo de 2026 y que el día anterior que llamaron a un departamento de urbanismo y el arquitecto municipal no tenía conocimiento de nada. Por tanto, lo que dicen aquí es que se ven obligados a suspender la reunión y que bueno, que hasta tanto no se repare esta cuestión y que se pongan, que se intervengan en esos elementos, que yo creo que son árboles más que elementos constructivos, se va a quedar sin edie paralizada la petición de licencia de obra. Nos gustaría que nos explicara el señor alcalde qué ha pasado aquí en esta descoordinación. Sabemos que el problema es grave porque está afectando a vecinos colindantes, a los que a lo mejor que intervenía está con orden judicial, pero nos gustaría saber cómo va esto y si se ha solucionado. Sí, está solucionado. No son árboles, son elementos construidos junto a los muros hace muchísimos años y bueno, simplemente la descoordinación fue que quedamos con los vecinos para explicárselo en el centro y los técnicos de la Junta pues entendían que ellos se reunían con técnicos. Pero ya tuvimos una reunión anterior donde estuvo el delegado, donde estuvo los técnicos de la Junta, donde estuvo los técnicos del Ayuntamiento, pero vamos, está en vía de solución. Eso se va a quitar de los muros de los dos lados y la Junta va a intervenir en esa L del patio de los muros que están en mal estado y lo van a reparar ellos. ¿Tienen fecha o conocimiento de que ya están presentadas la licencia de obra? No, primero esos elementos que están adosados a los muros se retiran y después ellos pues actúan, porque además tienen partida presupuestaria incluso. ¿Vale? La siguiente es la 3.624 del 13 de abril del 26 de la Delegación de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Versa sobre un proyecto para nave de almacenamiento de embarcaciones recreativas en la cercanía de lo que nosotros llamamos la rotonda de Papama. Indican en el texto que la ubican, la Junta de Andalucía la ubica en una zona de servidumbre de costa y que este informe viene porque este ayuntamiento el 19 de diciembre pidió informe al servicio de carretera al respecto. Nuestra pregunta es: ¿por qué el ayuntamiento, me imagino que habrán pedido licencia de actividad o algo, ¿no? Pregunto, es la pregunta. Y si saben este equipo de gobierno si ya están utilizándose esta parcela, digamos, como edificio para albergar caravanas y embarcaciones en ese sitio. Y si, ya sería lo último, preguntarle si tiene licencia de actividad. Le preguntaremos al Departamento de Urbanismo y le damos la información más concreta. ¿Alguna cuestión más? ¿Ninguna más? Porque un día, señora Muriel. Simplemente, ¿cuándo más o menos tiene previsto contestarnos En cuanto tenga la información, con la máxima celeridad posible. Señora Muriel, ninguna cuestión. Señor Luque, señor Pomares. Pasamos a resoluciones de alcaldía. Señor Barragán, ¿alguna cuestión?
Señor Rivero. Que la pone en ese formato no soy capaz. Ya tengo problemas de visita. Señora Muriel. Señor Luque. Señor Pomares. Una cuestión. Pasamos a ruegos y preguntas. Señor Barragán, ¿alguna cuestión? Señor Rivero. Y nosotros presentamos por escrito recientemente una serie de preguntas o ruegos, porque ruego es que nos contesten a las preguntas y como no nos ha llegado, pues el ruego y la pregunta es ¿por qué no nos han contestado? Y el ruego es que no lo contesten. Sí, a mí me lo pasan esta semana y se lo hemos derivado a los departamentos, porque había cuestiones de urbanismo, cuestiones de personal, cuestiones para que informen y le pasen la documentación. Pero son preguntas que se han planteado en pleno anteriores y no se nos ha contestado. La contestaremos, lo he escrito. Señora Muriel. Bueno, pues como ruego, tenemos al lado del Colegio Pura Domínguez hay parcelas con mucha maleza que además están cercanas también al instituto de aquí de Aljaraque, y con el calor que se acerca y esa suciedad que tienen estas fincas que rodean estos edificios educativos, pues nos ha llegado la preocupación de los padres, con lo cual pedimos pues, que se ruegue a los propietarios la limpieza de estas parcelas. También nos ha llegado algunas quejas sobre la limpieza de las calles cercanas al bulevar y a las colindantes. Entonces, pues pedir que se intensifique en esa zona la limpieza. Y otro ruego, se aprobó en su día una moción para la instalación de autobuses en festivos y creo que eran festividades y fines de semana. Se acerca la romería de Aljaraque y como viene siendo habitual, pues pedimos un autobús que no solo lleva a los vecinos del núcleo de Aljaraque a la romería, que eso existe desde hace muchísimos años, sino además alguno que logre conectar los distintos núcleos para que todos los vecinos puedan disfrutar y además sirva de unión para todos. Y como pregunta, las calles del municipio, esto venía siendo algo que veníamos observando desde hacía unos años, pero ya este año está siendo brutal. Hay una plaga de unas pequeñas arañitas rojas ácaros que además ya entran en las viviendas y si te descuidas te mancha todo lo posible. Entonces quería saber si os ha llegado alguna queja en este sentido, si sabéis que sí se puede hacer algo, si tenéis pensado hacer algo al respecto. Sí, nos llega, sí es verdad que eso dura una semana aproximadamente, se ve mucha y bueno, donde hay quejas que llegan pues actuamos. ¿Alguna cuestión más? Señor Luque, señor Puente. Sí, buenos días. Pues solo una pregunta. Como saben, presentamos un escrito de contraposición al informe que emitió el técnico de recursos humanos en relación al documento por el que se modifican las condiciones de trabajo de una monitora deportiva. En el informe, bueno, pues se reconoce que efectivamente ese documento, esa comunicación interna no está registrada ni tiene firma electrónica, no se acredita, por lo tanto, fehacientemente su autenticidad, la integridad y la trazabilidad, y lo que queremos saber es si van a respondernos a ese escrito que hemos presentado de contraposición a ese informe. Sí, les responderá. Entiendo que el técnico le preguntaremos por qué no ha respondido aún, pero les responderá.